cada uno de ustedes, muy buenos días. Si pudieran encender su cámara para empezar, por favor, y luego ya en el proceso lo pueden apagar. Nos encontramos reunidos con ocasión del dictamen virtual 357 de UPG FE 2021-TR del 24 de mayo, y en tal sentido invitaría a la señora profesora Ileana Medina para que pueda hacer la lectura del acta correspondiente. Adelante, Ileana. Gracias, doctor. Gracias por el pase. Voy a dar lectura al dictamen virtual número 357 de UPGF 2021-TR, Lima, 24 de mayo de 2021. Visto el expediente presentado por doña María Leticia Cáceres Cedrón, egresada del programa de maestría en educación con mención en docencia en el nivel superior, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Portafolio como innovación didáctica para el mejoramiento del desempeño académico en estudiantes del curso Metodología del Trabajo Social 2 de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018, que presenta doña María Leticia Cáceres Cedrón para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia en el nivel superior, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente; Magíster Norma Concepción Verástegui González, asesora de tesis; doctora Ofelia Carmen Santos Jiménez, jurado informante; Magíster Óscar Alfredo Colquerrixe, jurado informante; y Magíster Giovanni Jeffrey Corbeto Castro, miembro del jurado. Fijar para el lunes 21 de junio de 2021 a horas 10 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muy amable, señorita Medina. A continuación, con la anuencia de los miembros del jurado que integran esta reunión, hacemos referencia a que María Leticia Cáceres Cedrón tendrá que hacer los trámites pertinentes, toda vez que manifiesta a través de su DNI tener 3 nombres, y habría que ver cómo está en la base de datos de nuestra universidad. Con esa atingencia, profesora Cáceres, puede usted empezar la sustentación y defensa de su tesis en aproximadamente 20 minutos. Puede empezar, por favor. Muy bien. Los colegas, por comodidad, pueden cerrar su cámara si es conveniente. Un momento, por favor, porque no me está dando el pase acá para... Está saliendo el DNI de nuevo. Un momentito, por favor. No se preocupe, le esperamos. Ya, no sé qué ha pasado. A ver, voy a cerrar mejor acá. Si fuese el caso, sale y vuelve a ingresar, no es ningún problema tampoco. Pero sí. No creo que sea necesario. No sé. A ver, voy a ver si... Extraño. ¿En algún lugar ve usted que dice dejar de compartir? No, recién voy a compartir. A ver, ahora sí. A ver si ahora se puede. Si tiene dificultad, la puedo guiar en todo caso. No, está bien, profesor. Sí, ya, adelante, ya está. Perfecto, ya se visualiza. Puede empezar usted. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, señores integrantes y señoras integrantes del jurado calificador. Agradezco mucho su presencia hoy día para presentar mi tesis para optar el grado académico de Magíster en Educación. Mi nombre es María Leticia Marcelina Cáceres Cedrón. El título de mi tesis es Portafolio como innovación didáctica para el mejoramiento del desempeño académico en estudiantes del curso Metodología del Trabajo Social 2 de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. Para empezar, debo señalar los antecedentes concretos que definieron la situación problemática en los que se ha sustentado la investigación. Soy docente hace muchos años en la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Esta experiencia me ha permitido observar la persistencia de un modelo educativo que mantiene la pasividad de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y ver que hay docentes también que se mantienen ajenos a esos procesos, señalando que la universidad no tiene nada que ver en ello.
y menos aún tomar en cuenta particularidades ni ritmos distintos que hay en los alumnos. Pero, sin embargo, también hay condiciones para el cambio. En particular, desde que la universidad generó el modelo San Marcos para adecuarse a los retos de la innovación y la calidad educativa. En ese contexto, en mi escuela nos sumamos con interés y de mi parte pude hacer algunos ejercicios, digamos, de innovación, hasta que el año 2017 realicé un proyecto piloto de portafolio como herramienta de un curso similar al de esta investigación, y con resultados muy gratificantes que me permitieron hacer una serie de supuestos previos para el aprendizaje activo haciendo uso del portafolio. Y esto se concretó luego en la investigación 2018 que hoy les presento. De esta manera he llegado a definir el problema general de la investigación con la interrogante siguiente. ¿El portafolio contribuye al mejoramiento del desempeño académico de las estudiantes del curso Metodología del Trabajo Social 2 de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad de San Marcos? De la misma forma, pude articular problemas específicos con estos aspectos, ¿no? Que a mi juicio y por la experiencia anterior que ya he tenido, formaban parte del problema. Y así es como me interesó conocer el papel de la motivación, por ejemplo, el trabajo autónomo, el trabajo grupal, la importancia que pudiera tener el portafolio para los estudiantes y finalmente las capacidades que se potencian con el portafolio. Como sustentos de la investigación, resalto que en esta presentación, estoy destacando en particular la justificación teórica, no todo lo que he presentado en las bases teóricas, pero es que esto me parece que pone en relieve a los dos actores principales del acto educativo, que son los estudiantes y los docentes, importantes en la investigación. Y respecto al estudiante, Piaget nos orienta para encontrarlo en su proceso de maduración, que le permite aprovechar todo lo que el ambiente le ofrece y que en ese avance va generando su saber. Es protagonista activo en la construcción de su conocimiento, como plantean Chadwick y Abley. En cuanto al docente, en su papel de impulsor del aprendizaje, nos basamos en Abley. Y para entenderlo también como facilitador de esas condiciones de aprendizaje, tomamos el aporte de Gagné. Ambos actores en un mundo siempre cambiante que expresa una serie de exigencias de desarrollo personal y desarrollo del conocimiento, derechos individuales, etc. Para responder a estos retos es la innovación educativa, según Bayardo, la que facilitaría hacerlo de manera más efectiva y con intención de cambio e involucramiento de los actores, como dice Bulnes. En cuanto a tipologías elegidas para la investigación, justamente dentro de los sustentos, miramos de abajo hacia arriba, por favor. En cuanto a las características de la innovación, Ferro y Fidalgo han planteado una serie de características. Yo he tomado estas que me parecen que son importantes para fundamentar, como sustento y columnas de la investigación. Considerarla como lo que es el avance del conocimiento, un punto de vista y de acción diferentes, que tiene intención de cambio y que puede generar conocimiento. En cuanto a modalidad de innovación, Fidalgo y Barrazas Macías también, yo me he orientado por las prácticas de intervención didáctica que tienen que ver con las estrategias didácticas y los medios de enseñanza. Y en cuanto a taxonomía de la innovación, Ordóñez, Brenes Montero, hay una clasificación interesante allí que también me orientó por conocer más la intensidad del cambio en el rol docente y estudiante, interesada en ver los procedimientos, pero no para modificar los roles, sino con la intención de lograr mejoras. En cuanto al sentido con el que se ha trabajado el portafolio en la investigación, en primer lugar, señalo que se trata de un portafolio, del portafolio estudiante, ha sido presencial y tangible, como lo han desarrollado Bossú, Rico, Bercher, Vías Platas y Klenovsky. Eso centra la innovación didáctica que he escogido en el estudiante y asumiendo el portafolio en una doble dimensión, como dos caras de una moneda, ¿no? Como estrategia para provocar capacidades del estudiante y como herramienta mostrando las evidencias de sus avances, como bien lo señala Bossú. Con esto también se abre la posibilidad de innovar también en el campo de la evaluación y constituirlo como elemento clave de las calificaciones y demostrar a sí mismo que el estudiante puede tener una participación activa en su propio proceso personal. Y así llegamos a las hipótesis.
La hipótesis general, entonces, ha sido planteada de la siguiente forma. El uso del portafolio contribuye al mejoramiento del desempeño académico de las estudiantes del curso de Metodología de Trabajo Social 2 de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 5 hipótesis específicas que yo asumo que son los indicadores que están comprendidos dentro de la hipótesis general. La hipótesis 1, que existe relación entre la motivación por el uso del portafolio y el desempeño académico. La hipótesis 2, que existe relación entre el trabajo autónomo de las estudiantes que usan el portafolio y el desempeño académico. La hipótesis 3, que existe relación entre el trabajo grupal para mejorar el portafolio y el desempeño académico. Y la hipótesis 4, que existe relación entre la importancia que los estudiantes atribuyen al portafolio y el desempeño académico. Finalmente, la hipótesis 5, existe relación entre las capacidades que desarrollan los estudiantes con el uso del portafolio y el desempeño académico. En cuanto a la metodología, el nivel de investigación. La investigación es descriptiva, explicativa. Y descriptiva porque ha permitido ver las características del uso del portafolio en relación al desempeño académico, y explicativa porque tiene que ver con el peso que las variables han influido en el desempeño académico mediadas por el portafolio, como un puente, ¿no?, entre las variables y el resultado. La importancia del portafolio en el aprendizaje activo también y sus resultados en el desempeño académico. En cuanto a población de estudio, el total del universo de estudio. Han sido 39 estudiantes del curso Metodología del Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social. No ha sido necesario trabajar con muestra. Instrumentos han sido 2 cuestionarios mixtos y una rúbrica analítica de seguimiento. Y para el análisis estadístico escogí el coeficiente de correlación de contingencia. En cuanto a la verificación de hipótesis, vemos la hipótesis general en el cuadro 1 que presento, en el que se analizaron los datos para su verificación. La hipótesis general dice que el uso del portafolio contribuye al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, bueno, del curso investigado, ¿no? Se examinó si existía correlación entre la variable independiente uso del portafolio, que se ubica de manera horizontal en el cuadro, y la variable dependiente desempeño académico, que está de manera vertical. Para analizar los datos del cuadro se utilizó el coeficiente de correlación de contingencia, cuya fórmula la podemos ver en el recuadro al lado. Este análisis establece que el resultado del coeficiente, para que alcance un nivel estadísticamente significativo, debe ser superior a 0,25 o superior a menos 0,25. Desarrollando la fórmula, el coeficiente de correlación de estas variables nos dio como resultado 1. Por tanto, la hipótesis se verifica. Esto significa que las estudiantes que cumplieron adecuadamente el uso del portafolio lograron un mejor desempeño académico. Este procedimiento se ha realizado de la misma forma con las hipótesis específicas. Están tanto los cuadros como la interpretación figuran en la tesis, y cuyos resultados son los siguientes. De las 5 hipótesis específicas fueron confirmadas 4, y la hipótesis 3 no se confirmó, de acuerdo a lo que señala la fórmula del coeficiente de correlación de contingencia. Como conclusiones se puede decir que la hipótesis general y 4 hipótesis específicas fueron confirmadas. En cuanto a resultados y discusión, que me parece que es la parte, digamos, interesante del trabajo, y es el diálogo que se hace con los autores revisados en las bases teóricas, el resultado correspondiente a la hipótesis general, relación directa entre el uso del portafolio y el desempeño académico de las estudiantes del curso investigado. 2 aspectos claves salen en este resultado que a mi juicio son importantes porque destacan lo que he querido mostrar en la investigación. Uno, que es el uso del portafolio como innovación. Eso, para Pérez, dice, importante cuando la innovación permite hacer una serie de cambios, y lo que hemos podido ver ha sido cambios en el tratamiento de los contenidos. El portafolio ha permitido que los estudiantes seleccionen aquellos temas que les parecían de mayor impacto y que los trabajen de acuerdo a ciertos parámetros que yo les he planteado. Por otro lado, González dice, también la innovación también se puede considerar como una nueva tecnología, obviamente, y en este caso ha sido una herramienta desconocida. En mi escuela no se manejaba esta herramienta, ni los docentes lo conocían. Por otro lado, y Pereira y Pedranzani lo plantean bastante bien. Dice, la innovación tiene que tener impactos.
¿Y cuáles son estos impactos? El portafolio me ha permitido identificar efectos a nivel de lo que es la didáctica como medios de enseñanza y también en cuanto a los roles, tanto del docente como de las estudiantes, porque ha permitido perfilar mejor que esto es un trabajo conjunto y no un trabajo aislado de las estudiantes, perdón. En cuanto al uso del portafolio como herramienta, debo decir, como con Tejedor y García Valcárcel, que ellos plantean, la herramienta tiene que mostrar un hecho objetivo, y en este caso el portafolio ha sido justamente eso, ver el producto, han sido las calificaciones lo que han permitido identificar este hecho objetivo. Por otro lado, en cuanto a los registros narrativos, la herramienta se ha basado en su estructura por ciertos parámetros que como docente he dado, y en base a estos parámetros los estudiantes han desarrollado su trabajo. Y estos registros narrativos, que han sido el valor, digamos, de Bosú y otros que me ha parecido súper interesante, he podido manejarlos para que los estudiantes puedan encaminar su trabajo. Por otro lado, la herramienta ha facilitado también la canalización de las capacidades, porque los registros narrativos justamente abren ese abanico de posibilidades. Y por otro, además, se ha perfilado el rol docente, porque la asesoría y seguimiento ha sido personalizada. Es decir, he tenido un cuidado especial para ir mirando cómo avanzaban las estudiantes, y he visto los progresos, pero eso es producto de la asesoría y ese seguimiento permanente. Todo esto para Luque y Seki, que son los investigadores peruanos, dicen, obviamente una herramienta nos da un rendimiento parcial, nos permite ver una parte del camino. Se trata de un grupo de estudiantes, se trata de una asignatura en medio de la formación, entonces estamos hablando de un rendimiento parcial. De la misma forma, los resultados específicos se pusieron en diálogo con los diversos autores revisados en el marco de referencia, en las bases teóricas. El resultado 1, por ejemplo, respecto a la motivación por el uso del portafolio y su relación con el desempeño académico. Podemos decir con Lamas que ese impulso para lograr la meta fue tanto intrínseco como extrínseco. Obviamente las notas motivan a los estudiantes a mejorar su trabajo, sí, pero también la curiosidad ante lo nuevo ha facilitado estar en mejores condiciones para transformar los contenidos efectivamente, como plantea Ordóñez. En el resultado 2, que a mí me parece el más interesante respecto al trabajo autónomo. Coincidimos ahí con Bosú del 2011 en cuanto es el impulso para construir conocimientos. Y Klenoski del 2014 dice, aporta en que la autonomía facilita ciertos logros individuales muy importantes, como los que he podido identificar en la investigación, que son la reflexión y el pensamiento propios, claramente vistos en el portafolio. En cuanto al resultado 3, que fue distinto a lo planteado en la hipótesis, al no encontrarse relación entre la calidad del trabajo grupal para mejorar los contenidos del portafolio, Klenoski señala que es muy importante tomar en cuenta el proceso que lleva al aprendizaje. Sí, pero dice también es clave que no hay que olvidar que los resultados se dirigen al individuo. Y con Vías Platas constaté que efectivamente la estudiante decide qué utilizar, qué le llama la atención, a qué echa mano en su proceso para seleccionar aquello que le parece mejor. El resultado 4 ya, en cuanto a la relación entre la importancia del portafolio y el desempeño académico, los estudiantes comprendieron la importancia del portafolio como herramienta que les facilitaba las evaluaciones, conforme mejoraban el tratamiento de sus contenidos y cómo veían el progreso. Eso lo dice claramente también Pedranzani en el 2013. Finalmente, el resultado 5, obviamente el portafolio facilitó una serie de capacidades y las que más han destacado fueron pues las cognitivas, el análisis, la reflexión, el pensamiento crítico, que ya, bueno, Beltrán y La Serna lo han estudiado bastante y que me sirvieron a mí para poder hacer esta interpretación, esta discusión. En este gráfico yo quiero mostrar la incidencia del portafolio como innovación en el curso de metodología. Para terminar ya con esta parte de los resultados, quiero destacar cómo incide una innovación didáctica. En mi caso, con esta investigación ha sido el portafolio como herramienta del curso. En el transcurso de esta asignatura, que usualmente que se ejecuta clásicamente, digamos, de manera muy tradicional o estandarizadamente realizada. Yo he podido constatar que se trata de una innovación justamente porque cambia la dirección del proceso y produce un impacto distinto y nuevo. Ha generado un efecto entre las estudiantes y la docente respecto de que el aprendizaje es un trabajo conjunto entre ambos.
la verificación de los supuestos, que este camino de las hipótesis no hizo sino confirmarme a mí ese proceso de cambio. Ya vamos finalizando las conclusiones entonces de este trabajo. Uno es que existe relación entre el uso del portafolio y el desempeño académico. Dos, que se confirme el uso del portafolio como innovación didáctica. Tres, que existe relación entre la motivación por el uso del portafolio y el mejoramiento del desempeño académico. Cuatro, que existe relación entre trabajo autónomo y desempeño académico. Cinco, no existe relación entre trabajo grupal para el mejoramiento del portafolio y desempeño académico. Seis, hay relación entre la importancia que las estudiantes atribuyen al portafolio con su desempeño académico. 7, el uso del portafolio favorece la expresión de capacidades de tipo cognitivo. Y en cuanto a recomendaciones, la investigación me ha permitido dar varias recomendaciones, pero todas están dirigidas obviamente o fundamentalmente a los docentes y una en particular a mi escuela. En cuanto a los docentes, que las ventajas y posibilidades que tiene la herramienta para mostrar evidencias es realmente importante. A la escuela, que impulse proyectos de innovación didáctica entre los docentes como estrategia innovadora y entre los estudiantes, porque creo que todos podemos aprender en este camino. A los docentes también, que consideren la motivación como estímulo para la acción e incentiven también la curiosidad ante lo nuevo. Ahí está nuestro rol como facilitadores. Y es lo que se dice al inicio, ¿no? Al inicio de esta exposición. Los docentes también pueden sacar mayor provecho del portafolio, considerando que puedan abrir el espectro hacia un trabajo más autónomo de las estudiantes. Y que consideren también que el trabajo de grupo como condición potente para el intercambio es clave y para la interacción del estudiante además, pero que consideren también que el portafolio es una condición para apreciar un proceso individual y particular de cada quien. Que la herramienta sea evaluada por estudiantes y docentes es necesario porque pueden mejorarse todos los procedimientos, pueden haber situaciones que pueden cambiar, pueden hacerse más fáciles y en ese sentido vale la pena que los involucrados participen mirando de qué se trata. Y finalmente que los estudiantes utilicen el portafolio para mostrar la construcción de sus conocimientos y puedan expresarse todas las capacidades como lo he podido ver en esta experiencia tan interesante. Aquí estoy terminando, agradezco mucho su atención, algunas fotitos muy pequeñitos, pero con un testimonio que las estudiantes, una de las estudiantes resume todo el trabajo. El portafolio es una recopilación de saberes teniendo como base la estructura propia de un curso. Involucra la forma de analizar del estudiante y sus conocimientos previos y cómo es capaz de conectar esos conocimientos y crear otros. Muchas gracias. Bien, muy amable profesora Cáceres, un agrado haberla escuchado su disertación. A continuación, de acuerdo a cómo aparecen en el dictamen, invitaría a los jurados informantes. Empezamos con la doctora Ofelia Carmen Santos Jiménez. Adelante, Ofelia, por favor. Muy buenos días con todos, señores miembros del jurado. Graduanda María Leticia Marcelina Cáceres, felicitaciones por el trabajo que es novedoso en cuanto a las actividades que he realizado en las capacidades cognitivas y el desempeño académico de los estudiantes, que es muy interesante. Gracias, pero sí me gustaría saber de las recomendaciones que usted ha brindado en su trabajo de información, que son 7, plantea usted 7 recomendaciones. De esas recomendaciones, actualmente o en esta época de la pandemia, el trabajo remoto, ¿la está realizando a través de la utilización del portafolio como esta herramienta de aprendizaje? ¿Cómo está desarrollando usted, cómo está aplicando su trabajo de investigación, vista que ya lo ha realizado, ¿no? Y me gustaría conocer cómo lo está haciendo. Sí, profesora, muchas gracias. Justamente, yo pedí licencia el año pasado para terminar esta tesis, ¿no? Y no pude participar de todo este proceso de trabajo virtual que han desarrollado los estudiantes, pero este año ya lo estoy haciendo. Y justamente estoy llevando nuevamente el curso de metodología del trabajo social y el portafolio está incorporado
a mi trabajo, ¿no? Es decir, yo creo firmemente en que si nosotros no participamos como, digamos, en nuestro rol de facilitador y buscando estrategias, no vamos a lograr todo esto que nosotros pedimos. En trabajo social, sobre todo, nos interesa tanto el tema de las capacidades y el pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Yo lo estoy aplicando en mi curso actualmente y esta vez ya no es presencial, es un portafolio virtual. Estoy haciendo un pinino, digamos, ¿no? Con respecto al portafolio virtual. Y cuando lo he planteado a las estudiantes, por ejemplo, las estudiantes también dicen, ¿cómo es esto, profesora? Porque tengo un nuevo curso de jóvenes que son de la misma edad que tuve en el año 2018. Entonces, yo les digo a ellas, nosotros avanzamos en edad, pero siempre tengo las estudiantes con las mismas edades, ¿no? Entonces, ellas me dicen ahora, ¿cómo es esto, profesora? Y cuando les he explicado, yo noto otra vez esa curiosidad ante lo nuevo, que yo creo que es el elemento clave para poderlo desarrollar de mejor forma. Y por otro lado, esta investigación que ya tiene pues un año más, o sea, desde el 2018, yo lo he transmitido también a algunas de mis compañeras y el año pasado una de las docentes trabajó con el portafolio y hemos estado discutiendo justamente cuáles eran sus hallazgos, porque qué interesante, digo yo, cada quien comienza a trabajarlo y los hallazgos comienzan a ser distintos, otros, pero todos apuntan a este tema de los roles, o sea, esto apunta a fortalecer lo que significa el rol del estudiante. El estudiante avanza y no va a retroceder en el conocimiento. El estudiante avanza en este conocimiento y progresa, crece en su conocimiento. Entonces, el rol ese es el que tenemos que fortalecer con las estrategias que nos toca a nosotros, ¿no? Bueno, no sé si eso... Bien. En cuanto al aspecto metodológico, ¿cuál fue su libro base para desarrollar todo el aspecto metodológico? Profesora, yo he trabajado con Blalock para poder hacer, es el que conozco de hace tanto tiempo y he podido trabajar para poder orientarme en cuanto a cómo trabajar la metodología de la investigación. Como mi tesis no es estadística, sino mi tesis es social, está vinculada a las ciencias humanas. Entonces, yo necesitaba tener digamos, un acercamiento con lo que significa esta metodología. Yo trabajo más bien sistematización de experiencias de trabajo social en mi escuela y entonces trabajamos más cualitativamente. Entonces, para poderme adentrar a este tema, he tratado de acercarme a algo que sea mucho más sencillo para trabajar, para mí, que me dé las posibilidades de yo misma manejar el proceso y no encargarlo a un estadístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he tratado de acercarme procesando de qué se trata, cómo puedo yo trabajar las variables de manera que sea accesible, digamos, a mi propia comprensión, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tipo de investigación es la que ha realizado? Yo he hecho una investigación descriptiva, explicativa, y también diría que es correlacional, pero descriptiva, explicativa... A ver. ¿O es descriptiva o es explicativa? ¿Cuál de las dos? Le entiendo, profesora. Por eso le pregunté qué libro base de metodología ha utilizado usted. Sí, yo le he dicho que he trabajado con Blalock, pero a lo que voy es que incluso se hablan de ciertos niveles de investigación. Yo entiendo que cuando yo digo descriptiva, estoy dándole un nivel, pero cuando le estoy poniendo explicativa, estoy aumentando un nivel, estoy agregando algo más. Y en ese sentido, la investigación se ha orientado, porque he podido ver cómo pesan las variables en el resultado final y eso he podido explicármelo a partir del diálogo con los autores, ¿no? Entonces, yo sí asumo que tengo un nivel descriptivo, pero tengo también un nivel explicativo. Incluso creo que a esta combinación creo que le llaman transeccional, no estoy tan segura. No, pero por eso le pregunto, ¿qué libro usted ha utilizado en metodología? Explíqueme cómo hizo el procedimiento de la investigación, cómo lo realizó.
Porque si tienes una, me dices descriptiva, correlacional, descriptiva, explicativa. No tengo duda en eso, profesora. Explicativa, o sea, por eso explíqueme, porque yo recuerdo más o menos hace años que he visto esta tesis, plantea en su hipótesis que existe una relación. Entonces, ¿es correlacional o es explicativa? Explíqueme cuál es el procedimiento de investigación que usted realizó. Bueno, yo he partido, profesora, de identificar el problema. He partido de alrededor del problema, identificar cuáles son los... El proceso de investigación, en el aspecto metodológico, ¿cómo lo trabajó? Bueno, a ver, ¿cómo sería? He identificado, dentro del problema general, he identificado aquellos aspectos, aquellos indicadores que me permiten ser descritos, identificados, he operacionalizado las variables también para eso, y a partir de ello he buscado los instrumentos que necesitaba qué tipo de instrumentos necesitaba para poder hacer la investigación. ¿Qué otra cosa podría ser? A partir de ello he hecho mi aplicación de los instrumentos. No sé, o sea, el proceso, me está usted diciendo, ¿no? Es el proceso. Claro, ¿cómo trabajó el portafolio? ¿Cómo indicó con los estudiantes? Muy bien, profesor. ¿Cómo lo hizo? Sí, muy bien. Muy bien, el portafolio fue anunciado a los estudiantes para que puedan hacer, para que se iba a incorporar al curso y que era parte de la investigación que yo estaba desarrollando. Con las estudiantes tuve varias sesiones donde explicaba en qué consistía el portafolio, y con las estudiantes también, a las estudiantes también les mostré cuál es la rúbrica de seguimiento del portafolio con la que trabajé. Para poder trabajar esa rúbrica me basé en Bosu. Bosu ha validado sus instrumentos y me basé en Bosu, aunque la adecué a las características del curso de metodología en trabajo social. Y con esta rúbrica he hecho yo la asesoría y seguimiento. Entonces, las estudiantes iban avanzando en el conocimiento y iban mostrando sus resultados, y yo iba trabajando la rúbrica, ¿no? Luego, a mitad del proceso, Bien, pero debe tener en claro si su investigación es explicativo o descriptivo, porque aquí hay una confusión, su trabajo dice otra cosa y usted me manifiesta otra cosa. ¿O es explicativo o es descriptivo? Porque cuando es explicativo estudia causa-efecto, ¿no? Y cuando es descriptivo, fenómeno social. Claro. Eso hay que tener en cuenta, porque acá habla de un coeficiente de correlación, de contingencia. Eso es todo, señor presidente, señores miembros jurados. Gracias, señorita graduanda. Muy amable, doctora Ofelia. Gracias a usted. Bien, a continuación invitamos al segundo jurado informante, magíster Óscar Alfredo Colque Rix. Adelante, por favor, Óscar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Profesora María Leticia Marcelina, hacer la siguiente pregunta, que fue lo primero que yo le hice a la indicación en su momento cuando me tocó evaluar su tesis, ¿no? ¿Por qué el término de innovación, teniendo en cuenta que el portafolio en otros lugares ya es una realidad, ¿no? En muchas facultades lo utilizan. ¿Por qué usted me utilizaba el término de innovación en su facultad, ¿no? Y usted me dijo que esto no se hacía en su facultad, por eso que era innovación, ¿no? En ese sentido, esto no obedece, ¿cómo se llama?, a una metodología de enseñanza, porque se supone que esto que usted está proponiendo como innovación debe buscar que se incluya dentro de todos los cursos, ¿no? Porque no solamente es por un curso, ¿no? Sino para todos los cursos de la carrera, ¿no? Que usted está, ¿no? ¿No es así? Esa es la propuesta suya, ¿no? Sí, profesor. ¿No? Entonces, la pregunta que yo digo es, ¿por qué usted lo menciona como innovación? Teniendo en cuenta que yo le dije que no, el término innovación como que daba como que recién proponía algo nuevo y que no nadie en el mercado lo conocía, ¿no? Correcto, profesor. Sí, la innovación tiene varias acepciones, pero en lo que interesa, cuando decimos innovación no nos estamos refiriendo a un producto nuevo, no estamos hablando de un objeto nuevo, estamos hablando de los efectos que puede producir
los efectos, el impacto, los resultados, cómo cambia el curso de una acción, que eso es lo que presenté en el cuadro, cómo cambia el curso de una acción y cómo puede producir resultados distintos y cómo esto podría asumirse también en el efecto que produce en los propios protagonistas. Entonces, obviamente, eso es por un lado. Y por otro lado, obviamente, en mi escuela no se trabaja el portafolio. En mi escuela es una tecnología nueva, no la conocían. Entonces, tenía también ese sentido de que en mi escuela no se conocía y por lo tanto estábamos presentando una innovación. Pero yo me estoy orientando fundamentalmente por el efecto que produce. En ese sentido, Fora 2010 lo plantea también, dice, no vayamos a asumir de que estamos hablando de cosas nuevas. Yo cuando he hablado de las características de la innovación que me ha interesado trabajar en la investigación, de las características de la innovación, he hablado del avance del conocimiento. Y en ese sentido estoy asumiendo que hay investigaciones, que hay trabajos realizados y cómo estos trabajos enriquecen la herramienta, pero cuando la aplicamos en un espacio donde no se conoce, de hecho, está innovando. Pero además, aplicamos esta herramienta y estamos generando resultados distintos y estamos generando efectos distintos también entre los propios protagonistas. Yo sumo la innovación de esa forma. Obviamente, yo estoy planteando que se incorpore el portafolio porque he visto las posibilidades que tiene la herramienta y aunque se efectuara, aunque se aplicara, esta herramienta tendría muchos elementos de innovación en el equipo docente, realmente. Claro, esta pregunta que yo le hago es porque de un curso de la carrera de su facultad, hay muchos cursos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hizo una muestra con otros profesores y otros cursos? Entiendo que usted esto lo hizo como portafolio solo en el curso que usted dictaba, creo nada más, ¿no? Así es. Sí, ¿no? profesor. Entonces, ¿por qué no se propuso que algún otro colega también vea? Porque es una muestra muy pequeña de 39 estudiantes como para poder decir que es una innovación, ¿no? Cuando la población de su facultad es mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué usted no se preocupó por ampliar la muestra con otros colegas, ¿no? De otros cursos. Sí, efectivamente. Era un grupo pequeño y por otro lado, era un solo curso en ese momento con el que yo tenía la posibilidad de hacerlo y no encontré esa disposición, digamos, con otros docentes para poder aplicar algo que totalmente se desconocía y participar de la investigación, ¿no? Pero obviamente estos resultados están dirigidos, son producto de un grupo, son producto de un curso. No corresponde a toda la formación tampoco y entonces en ese sentido entiendo yo que son válidos para este grupo. Pero abre pistas de investigación, abre pistas de intervención, abre las posibilidades de hacer trabajos similares con otros grupos de estudiantes. E incluso trabajarlo con grupos más pequeños. Mi propuesta también, algunas de las docentes, es trabajarlo con grupos pequeños en las prácticas para poder hacer un seguimiento y una asesoría más estricta. En ese sentido, entonces, sí, yo entiendo que se trata de un grupo pequeño y mis resultados son válidos para este grupo, pero he hecho una investigación con este grupo. No, eso de acuerdo. Usted misma, mientras que me daba la explicación, dijo una palabra clave que inclusive yo se lo propuse y que era la palabra propuesta. ¿Por qué no utilizar el término de propuesta en vez de innovación, ya que solamente era un aula nomás, ¿no? De un curso, ¿no? Si usted lo ponía como propuesta de portafolio docente, ¿no? Como innovación, ahí podría cambiar la cosa, ¿no? El tema es que innovación suena como que lo que suyo que usted presenta da un resultado en toda la facultad, ¿no? Aunque sí bien siendo, usted lo menciona en su curso nada más, ¿no? O sea, ¿qué tan productivo sería hacer una innovación solo para un curso y no para todos los cursos de su escuela, ¿no? O de su facultad? Esa era mi pregunta. De acuerdo.
Sí, ¿no? sí, le entiendo, profesor. Y gracias a usted es que me puse a pensar mucho más en el tema de el tema de la innovación. Pero insisto, profesor, en que esto yo voy apunto más a cómo cambia el curso de la acción. Bien, Muchas gracias, profesor. muchísimas gracias. A usted. Gracias, señor presidente. Gracias, Oscar Colque. Bien, a continuación invitamos al miembro del jurado y en su condición de quinto jurado, jurado fiscal que le llaman, al magíster Giovanni Corbeto Castro. Adelante, Giovanni. Muy buenos días. Bueno, le he escuchado con mucha pasión en cuanto a su trabajo, ¿no? En realidad me encanta esa pasión que uno le pone a los trabajos que uno realiza, pero tengo algunas preocupaciones en cuanto a la metodología, tengo algunas preocupaciones en cuanto a la misma tesis en la Constitución. Tuve la oportunidad de leerla y quiero preguntar si es que la que se nos mandó es el último, la última tesis, Iliana, es el último producto. No sé si está por ahí, Iliana. Sí, ¿Sí? ¿Es el último producto? Sí, doctor. Ay, sí. ay, ay. Sí, se envía la tesis de la solicitud que envía la graduanda. Ya. Que pones la última. Es la que ha pasado el Turnitin. Ya, bueno. Hay algunos errores de fondo y forma en el texto. Se habla de un problema y se habla de otro problema en la introducción. O sea, pues si usted verifica en la tesis, en la misma tesis, en la parte de introducción se habla de una correlacional desde la pregunta y en la parte del resumen se habla del uso. El uso del portafolio contribuye al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, del curso de metodología y trabajo social. Y también dice, pues, sobre la tesis, también dice que de cierto modo, en la parte de introducción, habla de que existe relación, o sea, el principal interrogante es que existe relación entre el uso del portafolio y el desempeño académico. O sea, yo pregunto, ¿o es, digamos, una equivocación en la redacción? Le pregunto así, porque en la hipótesis también que usted coloca acá como hipótesis principal en la introducción, existe relación entre el uso del portafolio y desempeño académico, en el sentido que el uso académico del portafolio contribuye al mejoramiento del desempeño académico. O sea, no sé cuál de las hipótesis son, o hay un problema de redacción, claro está, ¿no? Ahora, yo quiero preguntarle a usted por qué coloca en las hipótesis específicas cuál es la relación, si existe relación, si es que su tesis no es descriptiva correlacional. Usted mismo ha dicho de que es una tesis descriptiva explicativa, no una tesis descriptiva correlacional. Me preocupa eso porque, de cierto modo, pues la metodología que usted ha empleado no responde a las hipótesis planteadas, ¿no? Entonces, o hay un problema de redacción, algo sucedió ahí. No sé qué pasó. O sea, ¿por qué colocó descriptiva explicativa cuando sus hipótesis dicen que son una correlacional, ¿no? Y usted utiliza, digamos, una metodología que le ha titulado, es una tabla en realidad, me recuerdo, es una tabla de consistencia que usted le pone coeficiente de correlación de consistencia, ¿no? Que sacan datos, son importantes también, pues, ¿no? Me hubiera gustado de repente ver esta tesis cualitativa, ¿no? Ustedes de trabajo social hubiera sido mucho más significativo, ¿no? O sea, ¿por qué eligió esta metodología? Cuénteme un poquito, por favor. Sí, profesor. Le agradezco mucho sus observaciones y bueno, quién sabe, en el planteamiento, en la redacción, quién sabe, quizá estoy por tratar de ser cuestiones más precisas, quizá no he sido tan rigurosa.
puede ser. Eso ya lo voy a mirar ya con tranquilidad, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es que sí, yo soy además docente en sistematización de experiencias. O sea, yo trabajo lo que son las experiencias y asumí que, pero yo asumí que para una tesis de maestría yo debía darle un poco de rigurosidad a los resultados. O sea, que pudieran haber ciertos datos que permitieran decir efectivamente se ha producido, ¿no? Porque en cuanto a la sistematización, yo agregué como un último capítulo que no es realmente, no es parte de la estructura de la tesis, pero yo lo agregué cuando están todos los testimonios de las estudiantes, ¿no? Y yo asumía que eso enriquecería justamente el documento, ¿no? Entonces, sí, yo escogí esto por darle esa rigurosidad, asumiendo de que para una tesis de maestría debía, pues, dar ciertos datos y ciertos, organización de la información para que pudiera tomarse en cuenta o tomarse en serio, ¿no? Yo, por ejemplo, he presentado el capítulo de sistematización, lo he presentado a una revista y les ha gustado, por ejemplo, la parte esta del capítulo de sistematización, justamente porque lo cualitativo, que creo que es lo que yo he podido observar con mayor detalle, ¿no? Ha sido muy destacado en el proceso de la investigación. Entonces, claro. Asumo que porque he querido ser rigurosa y asumo que no he sido tan rigurosa cuando usted me está haciendo notar que he podido hacer hacer algunas imprecisiones en mi presentación. Claro, bueno, no debió haber sido entonces, o era una descriptiva correlacional y utilizaba métodos correlacionales en la investigación cuantitativa, o y ojo, hay inconsistencia inclusive en el problema general, el objetivo general y las hipótesis generales en cuanto a las partes específicas. O sea, usted propone una descriptiva, explicativa en esos objetivos generales, en esos problemas generales, en esas hipótesis generales, y en los específicos, usted propone una descriptiva correlacional. Entonces, si hubiera sido descriptiva explicativa, tendría que haber utilizado la regresión ordinal, ¿no? Y si hubiera hecho la parte correlacional, pues hubiera utilizado de repente Pearson, no sé. Pero eso es lo que a mí me preocupa un poco en cuanto a la metodología utilizada. Ahora, otra cosa que también creo que lo resaltó el magíster Oscar Kolke sobre la innovación. O sea, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es portafolio? ¿Qué es un portafolio? El portafolio es el instrumento que permite mostrar evidencias de aprendizaje, una estructura que ayuda a concentrar y a expresar una serie de capacidades y de contenidos que transmite el estudiante, con la cual se presenta el estudiante para mostrar un aprendizaje. Entonces, podemos decir que el portafolio es una compilación de evidencia del estudiante, ¿no? Que se van recogiendo al mismo tiempo y que aportan ciertas evidencias, ¿no? Entonces, ahora yo le quiero preguntar, ¿dónde está la innovación en un instrumento? ¿Didáctica o pedagógica, como plantea en la tesis? Profesor, justamente estaba mirando acá el glosario, ahí estaba señalando el portafolio como una innovación alternativa a una manera de enseñar para lograr un aprendizaje, donde el estudiante es el protagonista porque aquí está todo su ser, digamos, ¿no? Está mostrando lo que trae para dar y está mostrando su crecimiento, porque es un avance progresivo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque yo me decanté por el lado de didáctica, ¿no? Didáctica, innovación didáctica. Bueno, vuelvo a preguntar sobre eso. O sea, me sorprende porque no conozco al portafolio como una estrategia didáctica, ni como un recurso didáctico, ¿no? Ni como un método didáctico, sino como un instrumento, como usted lo ha mencionado hace un momento. Es un instrumento de recojo de evidencias.
de los estudiantes a un largo plazo. Cuando hice también la precisión respecto a cuál es el sentido del portafolio en esta investigación, yo lo he asumido como estrategia y como herramienta para el docente y como herramienta del estudiante. O sea, yo en ese sentido estoy dándole ese contenido. Ya, no me queda claro. O sea, usted dijo primero que era un instrumento y ahora me dice que es una estrategia metodológica de herramienta del estudiante, ¿no? No sé. No. Lo que quiero decirle es que si uno ve el portafolio, nosotros tenemos aquí un instrumento que permite ver todo esto que he señalado. Pero en el conjunto, en la investigación, lo que me ha interesado, o sea, yo me he dirigido para entender este portafolio, este instrumento, como una estrategia docente para trabajar, para que los estudiantes puedan desarrollar su curso y como herramienta, o sea, un instrumento para los estudiantes, como herramienta para que los estudiantes puedan mostrar sus evidencias. Entonces, yo le estoy dando esa doble dimensión. Y eso es lo que, digamos, lo he asumido en la investigación. Puedo entender cuando usted dice, el portafolio es esto y no puede ser lo otro. En la investigación me ha interesado mostrar eso. Ya, sí decirle que en la tesis hay pie de páginas que no se utilizan en APA. En APA 6 hay 2 pie de página que ha considerado, nota pie de página. Decirle que también leía y encontré pocos antecedentes. O sea, ¿por qué tiene tan pocos antecedentes de investigación? En cuanto a los antecedentes de investigación, yo me he dirigido a mirar qué han hecho en otros espacios respecto al portafolio y a lo que es la innovación, también lo que es el desempeño. Entonces, a partir de estos antecedentes que he revisado, es que he hecho mi búsqueda ya de autores. O sea, he hecho mi búsqueda de investigadores, ¿no? Pero yo me concentré con estos antecedentes como para fijar un punto de partida. Ya sí, pero solo veo 4. Sí. Y veo 2, uno extranjero y 3 nacionales, ¿no? Y el resto, bueno... Sí, profesor, pero en las bases teóricas, o sea, eso es lo que le estoy señalando, que yo he asumido como un punto de partida, o sea, de dónde voy a partir para poder hacer este trabajo. Y eso es lo que me ha llevado a la búsqueda de investigadores para trabajar la parte de las bases teóricas, ¿no? Para darle un sustento a lo que yo estaba planteando como innovación, que yo estaba planteando para la investigación que yo estaba planteando, ¿no? Ahí sí hay una serie de investigadores, ¿no? No, sí, pero en los antecedentes de la investigación planteamos siempre como mínimo 5 nacionales y 5 internacionales. Por eso le decía por qué solo tiene 4. Ya. Quizá, profesor, también tenga que ver en que por ejemplo, yo agradezco mucho a la profesora Ofelia Santos cuando me hizo notar que yo estaba trabajando con una guía anterior, con una orientación anterior en la estructura de la tesis, y la profesora me hizo notar que en la observación que hizo de que hay una guía última, me dijo, y en la guía última hay una serie de orientaciones para la guía última que ha sacado la unidad de posgrado, y en esa guía hay una serie de orientaciones que son distintas a lo que usted está trabajando. Eso en ese sentido he hecho varios arreglos, cambios para adecuarme a esa nueva guía. Y quién sabe, allí la parte de antecedentes es posible que se me haya pasado, pero sí he tratado de seguir la secuencia que indica la guía. En cuanto a las APA, también a las normas APA, solamente lo estrictamente necesario como para hacer una llamada específica, ¿no? Por ejemplo, respecto a respecto al portafolio, creo que fue una llamada. Y el resto ha sido, no existe más pies de página, porque yo he seguido las indicaciones, sí. Sí. 2 pies de página, pero no, bueno, sí, posible. Es posible. Bueno, señor presidente, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable,
Magíster Giovanni Corbet. Invitamos a la asesora, profesora Norma Concepción Verástegui González, para que haga su intervención respectiva. Adelante, profesora Verástegui. Sí. Bien, doctores, me voy a referir a un comentario como asesora de la tesis que ha presentado la profesora Leticia Cáceres Cedrón. La profesora Leticia ha realizado este estudio con mucho empeño y dedicación, lo que le ha permitido llegar a las conclusiones y a los resultados ya expuestos. Muy identificada con el quehacer académico y sobre todo en la aplicabilidad de esta herramienta, que bien lo he dicho, esta es una herramienta que muy poco se ha aplicado en nuestra universidad. Y en especial en nuestra Escuela de Trabajo Social. En suma, yo creo que este estudio nos va a permitir aplicar en la práctica el portafolio, es como una herramienta innovativa, porque mucho de lo que nosotros debemos aplicar está en teoría, pero no está en la práctica. Y esa enseñanza-aprendizaje que debe llevarnos a tener calidad, a esa calidad que debemos tener como Universidad Decana de América. Hace poco nuestra escuela ha sido certificada por las entidades que tienen que ver con la educación y de calidad. Por lo tanto, esto nos invita a los docentes sanmarquinos y también de nuestra escuela a llevar adelante este tipo de aplicabilidad de técnicas y herramientas importantes para el desarrollo académico, no solo del estudiante, sino del docente, que permita un trabajo colaborativo, que permita también que todas las facultades asuman esta responsabilidad de elevar la calidad académica aplicando estas técnicas, estas herramientas que nos hace falta. Si bien es cierto, la universidad en este momento necesita pues de estas experiencias y me da mucho gusto que la colega haya incluido el desarrollo de lo que es una sistematización que también es parte de una investigación y que eso nos va a permitir que la formación y el desarrollo de los educandos cada vez sea más rigurosa, el desempeño académico, sobre todo en las evaluaciones que debemos hacer a nuestros estudiantes. ¿Cuántos casos existen que se quejan porque las notas no son las adecuadas, porque hay subjetividades? En este caso, con la aplicación de esta herramienta, nos va a permitir ser más estrictos, ser más científicos, y por eso creo que es un aporte. Con todas sus limitaciones, la colega ha avanzado en un tema tan importante que es cómo instrumentalizar al docente con respecto a las evaluaciones académicas. Finalmente, yo diría que esta experiencia le va a permitir a la profesora, y le sugiero, que siga investigando, que siga entrando a más profundidad, que apliquen mejores metodologías, que desarrolle avanzadas y en su doctorado ella pueda presentarnos un trabajo tal vez que nos aporte con mayores fundamentos, con mayores documentos, que va a permitir que los docentes sanmarquinos podamos elevar la calidad. Definitivamente le pido a la colega que si hay alguna discrecionalidad también se deba corregir. Simplemente eso, y gracias por escucharme. Gracias. Bien, profesora Verástegui, gracias por su intervención. Señorita María Leticia Marcelina Cáceres Cedrón, en mi condición de presidente, luego de haber escuchado a todos los miembros presentes de este jurado y habiendo revisado su trabajo de investigación, tengo algunas inquietudes que quisiera plantearlas a efecto de que usted pueda compartir sus reflexiones. Y digo compartir sus reflexiones porque finalmente estamos en un momento en que lo que hacemos es la academia. Y lo que en este momento hacemos significa que mostramos el compartir de lo que tenemos dominio. Entonces yo parto de una reflexión un poco curiosa, digamos así, o inquietante, con relación a lo que usted
ha presentado. Uno de los jurados informantes es la doctora Ofelia Santos. Y en su disertación hizo referencia a las características de lo que usted define como portafolio. Sobre todo, cuando usted lo plantea, y también otro colega hizo referencia como el portafolio entendido como innovación didáctica. Entonces, voy a la pregunta. Habiéndole realizado a usted algunas observaciones durante el desempeño de trabajo de investigación, por casualidad, ¿ha revisado usted si los miembros de jurado informante, en este caso doctor Colqui y la doctora Santos, tienen algún trabajo vinculado a portafolio? ¿Usted tuvo la gentileza de revisar el trabajo de ellos, por si acaso? No, profesor Rivera. Ya, eso es importante, le digo, porque ¿qué pasaría si de repente ambos o alguno de ellos en su producción intelectual tienen contenidos inherentes a portafolio? Porque eso ayudaría bastante a entender el juicio de valor que nos genera, ¿no? Ese es un criterio a veces que se asume. Porque a veces nuestros estudiantes nos agradecen, nos felicitan, hacen un montón de cosas, pero nunca revisan lo que producimos intelectualmente nosotros. Y más bien revisan de otras personas, ¿no? De otros académicos, de otras universidades, ¿no? Y entonces San Marquino para un lado y después nos traen cosas como que somos eruditos, olvidados o postergados. Bueno, es un primer aspecto. Entonces, gracias por su sinceridad en respuesta. Pero le comento que la doctora Ofelia Santos tiene más de un trabajo en la que ella ha sido incluso asesora de otros estudiantes, en la que han trabajado el tema de el portafolio. Una segunda inquietud que me lleva es a lo que usted nos está diciendo en el transcurso de su disertación. Y usted ha tenido la gentileza de expresarnos que ha trabajado como documento base para su tema de portafolio, el de Soya Bosú y de Frances y Vernon Muñoz, de la Universidad de Barcelona, ¿correcto? Sí, profesor. Una publicación que aparece ya. Entonces, si usted ha revisado ello, yo haría la pregunta. Estos autores base, ¿cuántos conceptos plantean de portafolio y en qué características? Una pregunta académica, porque supone que su autor base de usted lo ha revisado, pues, de primera letra a última letra, ¿no? Y usted utiliza la información de ellos para trabajar en su tesis. Entonces, ¿cuántos criterios conceptuales manejan ellos, estos dos autores, Bosú preferentemente, ¿no? Porque el otro es Vernon, sobre portafolio? ¿Tiene usted idea de eso? No, profesor, no podría decirle cuántos conceptos tiene, sino me he orientado por los criterios narrativos que Bosú plantea para la estructura de un portafolio. Entonces, a mí, por ejemplo, Bosú me aporta en eso, entonces cambio la pregunta. ¿Qué significa para usted un autor base? Bueno, un autor base es el que me permite, digamos, a partir de sus propuestas, a partir de su investigación, me da los elementos para poder yo desarrollar mi trabajo. Me está dando ciertos criterios que yo debería tomar en cuenta. Ya, muy bien, eso es excelente. Porque implicaría que si este autor tiene varios conceptos, yo tendría que elegir uno y decir por qué elijo eso y por qué desecho o discrimino los otros. Porque resulta que el trabajo que usted alude de Bosú, su título dice, el portafolio docente como estrategia formativa innovadora del profesorado Nobel universitario, un estudio de casos. Y mientras usted hacía su exposición, yo revisaba su trabajo y hacía un análisis comparativo entre lo que usted va expresando, encuentro que en la página 5 dice más o menos así, ¿no? Dice, conceptualizar y caracterizar el portafolio. Estoy hablando de Bosú, en la página 5 de Bosú. Dice, conceptualizar y caracterizar el portafolio docente nos remite a otro aspecto importante, que es su finalidad y sus posibilidades de uso. Así, constatamos que existen diversos tipos de portafolio docente,
según los propósitos, según la evaluación, según la mejora de enseñanza, según la valoración, según la promoción, según la formación, según el desarrollo profesional. Entonces, si Gosú me dice esto, yo ya me preocupé, porque me dice muchas cosas de portafolio, entonces yo tendría que ser selectivo en decir con cuál me quedo. Pero comprendo lo que usted ha manifestado, solamente le hago un comentario. Algo final en relación a los colegas que han planteado como inquietud. Respecto al asunto metodológico, que vendría a ser el capítulo 3 del documento que tenemos a la mano, que aparece en la página 69 impresa y la 39 visual. Usted cuando empieza su capítulo 3 metodológico pone variable de la hipótesis general y luego sigue avanzando y me pone variable dependiente, luego me pone variables de las hipótesis específicas, luego me pone variable independiente, independiente 1, independiente 2, independiente 3, independiente 4, independiente 5, y me pone que las variables dependientes las define como conceptuales, y luego define de ello un tipo de investigación. Y los colegas le han preguntado cuál ha sido el autor que le ha permitido hacer esta estructuración metodológica. Entonces, yo iría en base a ello con dos inquietudes. La primera es, ¿cómo diferencia usted una variable de una categoría? Y luego, a partir de diferenciar una variable de una categoría, ¿cómo usted establece las dimensiones de la variable? ¿O cómo establece usted las subcategorías? ¿Me puede explicar algo de ello, por favor? Bueno, la variable es la característica del objeto de estudio, ¿no? Es una característica, tiene que ser operacionalizada, ¿no? Y las categorías permiten la clasificación, un ordenamiento. No sé qué... ¿Y para su trabajo son lo mismo, son equivalentes? Porque pareciera ser que usted usa de repente indistintamente el término. Por ejemplo, yo he trabajado las categorías en los cuadros de análisis, he trabajado las categorías de cada variable. Como para poder ordenarlas, ¿no? Claro, perfecto. Yo le entiendo, simplemente estoy preguntando lo que se observa y es visible. Entonces le hago la pregunta. Si yo hago un enfoque categorial, o sea, uso categorías, ¿estoy en una investigación cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Y si hago un enfoque de variables, ¿estoy en una investigación cuantitativa o cualitativa? Es cuantitativa. Las categorías son más orientadas para la investigación cualitativa. Pero dijo antes diferente. A ver, de nuevo. Si yo estoy haciendo una estructuración por categorías, ¿es una investigación cuantitativa o cualitativa? Es una investigación cualitativa porque perfecto. Para ordenar, sí. Y la de variables es cuantitativa, claro. Ya, dígame ahora, si yo uso ambas, la variable y la categoría, y uso la cuantitativa y cualitativa como proceso metodológico de investigación, ¿cómo se llamaría esa investigación? Yo le he puesto descriptiva, explicativa, pero claro. ¿Podríamos decir que es mixta? Sí, podría señalarse mixta, pero digamos, más hacia lo cuantitativo la veo yo. Sí, yo también lo he pensado, conversé eso también con mi asesora al respecto, pero yo también asumía que podía ser mixta, efectivamente, pero yo tal como he decantado, tiene mucho peso la cuantitativa, ¿no? Ya, muy amable. Gracias por su experiencia de compartirnos sus criterios. No, ustedes, profesores, porque es distinto estar de este lado y escuchar observaciones, apreciaciones que son, digamos, desde fuera mucho más, digamos, tienen como una mirada más objetiva, ¿no? Entonces yo creo que eso me sirve mucho de lección también.
Bien, muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos espera unos minutos, por favor. A los miembros de la mesa los invitamos a la sala de deliberación, por favor. Muy bien. Consignar la nota al correcto. Simplemente decirles a todos ustedes gracias por esos aportes que han dado, porque es importante que nuestra tesista pueda, digamos, avanzar en sus... No le escuchamos nada. ¿Puede repetir, por favor? Sí. Simplemente
Todavía no he cesado, doctor. Bien, señores miembros del jurado, profesora Cáceres, ¿está presente? Sí, profesor. Gracias. Bien, les voy a agradecer que enciendan su cámara en la medida de lo posible de la conectividad. Profesora Ileana Medina Ríquez, si pudiera leer el acta, por favor. Sí, doctor. Gracias por el pase. Voy a dar lectura al acta. Acta de sustentación virtual número 35 de UPG FE 2021 TR. En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de junio de 2021, siendo las 10:30, en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Portafolio como innovación didáctica para el mejoramiento del desempeño académico en estudiantes del curso Metodología del Trabajo Social 2 de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018, para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia en el nivel superior. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación completa, habiendo sido aprobado con la calificación de 14. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia en el nivel superior a la bachiller María Leticia Cáceres Cedrón. En señal de conformidad, siendo las 11:30 am, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Bien, gracias, Ileana. Bueno, magíster ya. Profesora Cáceres, usted ha escuchado la lectura del acta, tiene nota aprobatoria. Usted en su disertación final asumió varias observaciones que ha sido planteado por el jurado. En reunión de deliberación, su asesor ha estado presente y entonces queda el compromiso de usted en resolver las observaciones que le han planteado los miembros del jurado, y en lo personal le agradecería cuando las resuelva me las haga llegar para hacerlos partícipe a los miembros del jurado y puedan ellos culminar el acto de esta sustentación. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Entonces, por favor, con el protocolo que corresponde, hay que tomar una declaración de fe, digamos así, del acto. Entonces, es un criterio de compromiso, ¿ya? En tal sentido, voy a hacer ese acto, ¿ya? En la fecha, profesora María Leticia Cáceres Cedrón, se compromete usted, en su condición de magíster, a respetar los protocolos que correspondan al ejercicio de su profesión de esta Facultad de Educación y de nuestra Universidad Nacional de San Marcos. Sí, me comprometo. Si así lo hiciere, en bien, y la demanda nuestra será objeto de ello. En caso contrario, haremos las contingencias que correspondan del caso.
Muchas gracias y felicitaciones, profesora Cáceres. A ustedes, profesores, por la atención que han tenido con mi presentación y por las observaciones que ustedes han hecho, que me hace pensar, mejorar siempre las cosas. Muchas gracias. Muy amable, profesor. ¿Ya? Bien, gracias a los miembros del jurado. Muchas gracias. Hasta otro. Doctor Rivera, doctores, gracias. Un abrazo. Gracias, doctor. Doctor. Profesora Cáceres, felicidades. Doctora. Gracias, profesor Corbeto. Ha sido usted gracias. incisivo, que creo que eso es lo que necesitamos todos. No. Gracias, gracias. Feliz y contenta de lo que ha hecho, reajusta algunas cosas que siempre nos pasa. Y bueno, pues qué bueno tenerla también como colega en la universidad. Un fuerte abrazo, felicitaciones. Abrazo, profesor, muchas gracias. Gracias, Liliana. Liliana, gracias. Gracias, doctora Santos. Gracias, doctor Jorge. Permiso, gracias de igual manera. Gracias, Oscar. Gracias. Muy amable. Gracias, profesor Colque. Estaremos gracias, profesora Santos. Ustedes me han ayudado mucho. Gracias. Muchas gracias. Solamente levanta las observaciones y no va a haber ningún problema. Está todo perfecto para poder firmar el acta. ¿Ya? De acuerdo. Muchas gracias. Okay, gracias. Así lo haré. Gracias. Perfecto. Gracias. Felicitaciones. Suerte, felicitaciones. Muchas gracias. Buen día. Gracias, profesor Rivera. Muchas gracias. A usted. Gracias.